Hola, te doy la bienvenida nuevamente a tu curso de matemática de primer año de ciclo diversificado. En la sesión de hoy trabajaremos con la función logaritmo. La función logaritmo surge como la inversa de la función exponencial. Por eso en la sesión previa estábamos hablando de la función inversa. La inversa de la función exponencial es la función logaritmo. ¿Qué quiere decir esto? Si consideramos el logaritmo en base 2, así como la exponencial tiene una base, 2, 10, 3, lo que sea, el logaritmo también va a tener una base que va a estar reflejada precisamente en su exponencial inversa. Entonces, el logaritmo se expresa como el logaritmo en base 2, 10, un valor de x. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se procesa? Si consideramos el logaritmo en base 2, por ejemplo, de 4, eso es igual a 2. ¿Por qué es esto? Porque 2 elevado a la 2 es igual a 4. En general, el logaritmo en base a de b es igual a c. Eso lo que implica es que esa base a elevada a la c es igual al elemento que tendríamos entre paréntesis, que es b. Es decir, el logaritmo en base 3 de 9 también es igual a 2. ¿Por qué? Porque 3 elevado al cuadrado, que es el resultado, es igual a 9, que es lo que tenemos entre paréntesis. Si consideramos el logaritmo en base 4 de 16, ese también va a ser igual a 2. ¿Por qué? Porque la base, que es 4, elevada al cuadrado, va a ser igual a 16. Como indicado anteriormente, entonces, la forma algebraica de la función logaritmo es f de x igual a L o G se lee como logaritmo, en base a, la a aparece como un subíndice en este L o G, y entre paréntesis la x, f de x igual a L o G en base a de x. Esa es nuestra expresión de nuestra función logaritmo. Y esa base se comporta igual que como con la función exponencial. Es decir, a no puede ser negativo, tampoco 0, y se estudia cuando está entre 0 y 1 o cuando es mayor que 1. Recuerda que el logaritmo en base 10 de 10 es igual a 1, porque 10 a la 1 es 10. Si es el logaritmo en base 10 de 100, es 2, porque 10 a la 2 es 100. El logaritmo en base 10 de 1000 es 3. El logaritmo en base 10 de 10.000 sería 4 y así sucesivamente. Por eso la referencia a lo de la escala y a lo que mencionábamos anteriormente con respecto al funcionamiento con la función exponencial asociada. Utilizando la hoja de cálculo, se puede aprovechar directamente con la función logaritmo y se hace también su tabla de valores. En este caso te estoy presentando la tabla correspondiente al logaritmo en base 10. Y con esa tabla de valores, de nuevo con nuestra hoja de cálculo, vamos a hacer la gráfica. Como verás, la gráfica hacia más infinito va creciendo y cuando nos acercamos hacia el 0, cortamos en 1 el eje X y a partir de ahí la función presenta este comportamiento asintótico hacia el eje Y negativo. Es decir, la función va a tender hacia menos infinito en la medida en que nos vayamos acercando a 0. Si comparamos y aprovechamos de nuevo la hoja de cálculo con la función 10 a la x, que sería la asociada a este logaritmo en base 10, vamos a poder identificar, como te muestro en la gráfica, la simetría con respecto a la recta y igual a x que habíamos mencionado anteriormente de la función inversa. Veíamos con la función 10 a la x que ella también tendía hacia más infinito en la medida que aumentábamos los valores de x, y cuando nos íbamos hacia los valores negativos, porque la función exponencial sí aceptaba valores negativos,
y vamos a irnos acercando asintóticamente al eje X, es decir, iba a tender a 0 en la medida que nos íbamos hacia menos infinito. Fíjate que hay un intercambio de rango y dominio entre estas dos señoritas, es decir, en la exponencial el dominio son los reales y el rango va desde 0 abierto hasta más infinito. Mientras que en la logaritmo el dominio va desde 0 abierto hasta más infinito y el rango son los reales completamente. En este mismo esquema vemos que la función logaritmo, utilizando de nuevo nuestra hoja de cálculo, podemos hacer un estudio con la función con la base 0,1 y la base 10, por ejemplo, para que veas cómo se comporta con un valor mayor que 1 o con un valor que está entre 0 y 1. ¿Qué va a suceder? Que la función logaritmo, cuando el valor de a es mayor a 1, se comporta como ya habíamos visto en la gráfica. Es decir, crece hacia más infinito y en la medida que nos acercamos a 0, se va hacia menos infinito. Pero si el valor es de 0,1, lo que va a suceder es que cuando nos acerquemos hacia 0 va a ir hacia más infinito, es decir, va a haber una inversión con respecto al eje X, y cuando nos vayamos hacia más infinito, la función se va a ir hacia menos infinito, como te muestro en la gráfica. ¿Qué aprendimos en la clase de hoy? Comenzamos el trabajo con la función logaritmo. Vimos cómo era su comportamiento asociado a la función exponencial, de la cual es la inversa. Luego vimos una tabla de valores con las gráficas asociadas a la función logaritmo. Y finalmente estudiamos qué pasa cuando la base es mayor a 1 o está entre 0 y 1 para la gráfica del logaritmo. Gracias.